Hay un gesto que todos reconocemos. Una sonrisa que llega justo cuando la necesitas. Una mano extendida en el momento preciso. Una palabra suave que calma la tormenta interior. Lo llamamos bondad. Lo celebramos. Lo enseñamos a nuestros hijos como la virtud suprema. Pero esta noche, en este espacio donde las ilusiones vienen a morir, vamos a hacer algo peligroso. Vamos a quitarle la máscara a la bondad misma. Porque detrás de ese rostro angelical, detrás de esos ojos compasivos, existe un mecanismo tan antiguo como la civilización, tan efectivo que ha sobrevivido milenios sin ser cuestionado. La bondad no es lo que te dijeron. Es el arma más sofisticada jamás diseñada por la mente humana. Y tú, sin saberlo, has sido tanto su víctima como su ejecutor. Imagina por un momento una escena cotidiana. Estás en una cafetería. El aroma del café recién hecho flota en el aire, mezclándose con el murmullo de conversaciones ajenas. Frente a ti, alguien deja caer su cartera. Los billetes se dispersan por el suelo como hojas en otoño. Sin pensarlo, te agachas. Recoges cada billete con cuidado. Se los devuelves con una sonrisa. La persona te agradece efusivamente. Tú respondes que no es nada, que cualquiera lo habría hecho. Te sientes bien, cálido por dentro. Noble. Pero detengámonos aquí. Congelemos este momento. Porque en esta fracción de segundo aparentemente inocente, acaba de ocurrir algo extraordinario. Algo que ni tú ni la otra persona comprenden completamente. Antes de continuar, una advertencia. El conocimiento que será compartido aquí no puede ser desaprendido. Va a alterar permanentemente la forma en que ves las relaciones humanas. Si estás listo para abandonar las ilusiones cómodas y ver lo que hay detrás del escenario, suscríbete ahora. Porque esto no es solo un video. Es el inicio de tu viaje bajo la máscara. Ahora, empecemos. Volvamos a esa cafetería. A ese momento congelado. Cuando devolviste esos billetes, tu cerebro experimentó una descarga química. Dopamina, serotonina, oxitocina. El cóctel de la recompensa. Tu sistema nervioso te premió por ese acto de bondad con la misma intensidad que si hubieras comido algo delicioso o recibido un abrazo de alguien amado. Pero aquí está la pregunta incómoda, la que nadie se atreve a formular en voz alta. Si tu cerebro te recompensa por ser bueno, si obtienes placer de ello, si te sientes mejor contigo mismo después de hacerlo, entonces dime, ¿realmente fue un acto desinteresado? ¿O fue, en el fondo más profundo de tu psique, un acto de egoísmo disfrazado de virtud? Esta es la primera máscara que vamos a arrancar esta noche, la ilusión del altruismo puro. Durante siglos, filósofos y moralistas nos han vendido la idea de que existe una bondad genuina, una compasión que no espera nada a cambio. Pero la neurociencia moderna cuenta una historia diferente. Cada acto de bondad activa los centros de recompensa del cerebro. Cada gesto compasivo libera químicos que nos hacen sentir bien. No existe el acto bueno que no beneficie, de alguna forma, a quien lo ejecuta. Y si esto es cierto, si la bondad siempre viene con un precio oculto, entonces toda la arquitectura moral sobre la que construimos nuestra sociedad se tambalea. Pero profundicemos más, porque el placer químico es solo la superficie. Debajo hay capas mucho más oscuras, mucho más fascinantes. Piensa en la persona que siempre ayuda, esa amiga que está disponible a cualquier hora, ese familiar que nunca dice que no, ese compañero de trabajo que se queda hasta tarde para ayudar a todos. Los admiramos, ¿verdad? Los llamamos santos, personas de buen corazón. Pero observa más de cerca. Observa cómo se comportan cuando su ayuda es rechazada. Observa la tensión en su mandíbula cuando alguien no les agradece lo suficiente. Observa cómo, sutilmente, mencionan sus sacrificios en conversaciones futuras. No lo hacen con maldad. Ni siquiera son conscientes de ello la mayoría del tiempo. Pero ahí está, el cobro de la deuda invisible. Porque eso es lo que la bondad crea. Deudas invisibles. Contratos no escritos. Cuando alguien es bueno contigo, algo cambia en la dinámica de poder entre ustedes. Ahora le debes algo. No en términos legales, por supuesto. No hay documento que firmar. Pero en el teatro social, en ese escenario invisible donde todos actuamos nuestros roles, acabas de adquirir una obligación. Y la persona que fue buena contigo lo sabe. Tal vez no conscientemente. Tal vez nunca lo admitirá, ni siquiera ante sí misma. Pero en algún nivel profundo, primitivo, su cerebro ha registrado la transacción. Ha sido marcado como deudor. Y ella, como acreedora. Esta es la verdad que nadie quiere escuchar.
La bondad es el sistema de crédito social más antiguo de la humanidad. Mucho antes de que existieran bancos o monedas, mucho antes de que se inventara la escritura para registrar deudas, los humanos ya estábamos usando la bondad como moneda de cambio. Yo te ayudo hoy. Tú me ayudas mañana. Yo comparto mi comida contigo. Tú compartes la tuya conmigo. Simple, efectivo y completamente disfrazado de virtud moral. Los antropólogos tienen un término para esto: altruismo recíproco. Suena científico, neutral, pero desmenucemos lo que realmente significa. Significa que la bondad humana evolucionó no porque nos hiciera mejores personas, sino porque nos hacía más efectivos como especie. Los grupos que practicaban el altruismo recíproco sobrevivían mejor que los que no lo hacían. No por razones morales, por razones puramente estratégicas. La bondad era, y sigue siendo, una inversión, una apuesta futuro, un depósito en el banco de favores que algún día podrás retirar con intereses. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque los humanos somos criaturas extraordinariamente complejas. No nos conformamos con transacciones simples. No, nosotros elevamos la bondad a un arte. La convertimos en teatro, en performance, en manipulación tan sutil que ni siquiera los manipuladores son conscientes de lo que están haciendo. Y es precisamente esa inconsciencia lo que hace que el sistema funcione tan perfectamente. Déjame mostrarte cómo opera esto en la vida real. Conoces a alguien nuevo, tal vez en el trabajo, tal vez en tu círculo social. Esta persona es encantadora, atenta, siempre pregunta cómo estás, siempre recuerda los detalles pequeños de tu vida, tu cumpleaños, el nombre de tu mascota, esa entrevista de trabajo que mencionaste de pasada, te trae café sin que lo pidas, te ofrece ayuda antes de que la necesites. Es, en todos los sentidos, una persona maravillosa, y tú, naturalmente, comienzas a sentir afecto por ella. Comienzas a confiar, Bert, a considerarla una amiga genuina. Pasan los meses, la amistad se profundiza, y entonces, un día, esta persona te pide algo. Nada grande, nada que parezca inapropiado. Tal vez necesita que la cubras en el trabajo, tal vez necesita que le prestes algo. Tal vez necesita que le des la razón en un conflicto con alguien más. Y tú, sin dudarlo, dices que sí. Por supuesto que sí. Ella ha sido tan buena contigo. Sería cruel, sería ingrato, decir que no. Así que accedes. Y ella te agradece. Y todo parece normal. Pero algo acaba de suceder. Algo que cambia todo. Acabas de pagar la primera cuota de una deuda que nunca supiste que estabas acumulando. Todos esos cafés. Todas esas preguntas atentas, todos esos gestos de bondad, no fueron regalos, fueron inversiones. Y ahora, el retorno de esa inversión ha comenzado. Pero aquí está lo brillante, lo verdaderamente diabólico del sistema. Ni tú ni ella lo ven de esta manera. Para ti, simplemente estás ayudando a una amiga. Para ella, simplemente está recibiendo el apoyo que merece después de haber sido tan buena contigo. Ambos están actuando sus roles en el teatro de la bondad sin darse cuenta de que hay un guión, sin darse cuenta de que hay un director invisible. Y ese director es la naturaleza humana misma. Ahora, antes de que pienses que estoy siendo cínico, antes de que cierres este mensaje y decidas que todo esto es demasiado oscuro, demasiado negativo, déjame aclarar algo crucial. No estoy diciendo que toda bondad sea falsa. No estoy diciendo que no exista el amor genuino, la compasión real, la conexión auténtica entre seres humanos. Lo que estoy diciendo es algo mucho más sutil y mucho más perturbador. Estoy diciendo que incluso la bondad más genuina, incluso el amor más puro, opera dentro de este sistema. Que no podemos escapar de él porque está codificado en nuestra biología, en nuestra psicología, en la estructura misma de cómo funcionan las relaciones humanas. La pregunta entonces no es si la bondad es manipulación. La pregunta es, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo vivimos una vez que hemos visto detrás de la máscara? Pero antes de llegar a eso, necesitamos ir más profundo. Necesitamos explorar las formas más sofisticadas, más invisibles, en las que la bondad se usa como herramienta de control. Porque lo que hemos discutido hasta ahora es solo el nivel superficial, el juego consciente, pero existe un nivel mucho más oscuro, un nivel donde la bondad se convierte en arma, y los que la manejan con maestría pueden destruir vidas enteras sin que nadie, ni siquiera las víctimas, se den cuenta de lo que está sucediendo. Permíteme presentarte a alguien.
La llamaremos Elena. Elena es la persona más bondadosa que conocerás en tu vida. Pregúntale a cualquiera en su comunidad y te dirán lo mismo. Siempre dispuesta a ayudar. Siempre con una palabra amable. Siempre sacrificándose por los demás. Elena cuida de su madre anciana con devoción absoluta. Trabaja como voluntaria en un refugio los fines de semana. Nunca olvida un cumpleaños. Nunca deja de preguntar cómo estás. Es, en todos los sentidos medibles, una santa viviente. Pero observemos más de cerca. Observemos a la hija de Elena. Una mujer de 32 años que todavía vive en casa. Que nunca se ha casado. Que ha rechazado 3 ofertas de trabajo en otras ciudades. Cuando le preguntas por qué, te dice que no puede dejar a su madre. Que Elena la necesita. Que sería cruel abandonarla después de todo lo que ha hecho por ella. Y cuando dice esto, hay algo en sus ojos. Algo que no es gratitud. Algo que se parece más al miedo. O tal vez a la resignación. Como alguien que ha aceptado una sentencia de prisión perpetua y ha dejado de luchar contra los barrotes. Porque eso es lo que Elena ha construido con su bondad. Una prisión perfecta, sin muros visibles, sin cadenas que pueda señalar, pero más efectiva que cualquier celda de acero. Cada vez que su hija considera irse, cada vez que imagina una vida propia, la voz de Elena resuena en su cabeza. No con amenazas, no con gritos, sino con recordatorios suaves de todos los sacrificios que Elena ha hecho. De todas las noches que pasó despierta cuando su hija estaba enferma. De todos los sueños que Elena abandonó para darle una buena vida. De todo el amor, toda la bondad, toda la devoción que ha derramado sobre ella durante más de 3 décadas. Y la hija de Elena no puede irse. No porque Elena se lo prohíba. Elena nunca haría algo tan crudo, tan obvio. No, la hija de Elena no puede irse porque la culpa la aplastaría. Porque sería la persona más ingrata del mundo. Porque después de todo lo que su madre ha hecho por ella, abandonarla sería imperdonable. Así que se queda, año tras año, viendo cómo su vida se escurre entre los dedos, viendo cómo sus amigas se casan, tienen hijos, construyen carreras, mientras ella permanece atrapada en una casa que huele a sacrificio y bondad rancia. Esta es la bondad como arma, la bondad como control, y lo más aterrador es que Elena probablemente no es consciente de lo que está haciendo. En su mente, ella es la víctima, ella es la que ha sacrificado todo. Ella es la que merece gratitud, lealtad, compañía en su vejez. No ve la jaula que ha construido. No ve cómo cada acto de bondad fue, en realidad, un ladrillo más en las paredes de esa prisión invisible. Y si alguien se lo señalara, si alguien tuviera el valor de decirle la verdad, Elena se sentiría profundamente herida, ofendida, incomprendida, porque en el teatro de su propia mente, ella es la heroína, la mártir, la santa sufriente. Y aquí llegamos a una de las verdades más perturbadoras sobre la bondad manipuladora. Los manipuladores más efectivos son aquellos que genuinamente creen en su propia bondad. No están actuando, no están fingiendo. Realmente se ven a sí mismos como personas buenas, generosas, sacrificadas. Y es precisamente esa creencia genuina lo que hace que su manipulación sea tan devastadora. Porque cuando confrontas a alguien que sabe que está manipulando, hay una posibilidad de cambio. Hay un punto de entrada para la verdad, pero cuando confrontas a alguien que está completamente convencido de su propia virtud, te encuentras con un muro impenetrable, un muro construido con ladrillos de negación y mortero de autoengaño. Los psicólogos tienen un término para esto: narcisismo encubierto, o narcismo vulnerable. Es diferente del narcisismo clásico que todos conocemos. El narcisista clásico es obvio, arrogant, demandante, fácil de identificar. Pero el narcisista encubierto se disfraza de víctima, de mártir, de persona bondadosa que solo quiere ayudar. Y es mucho, mucho más peligroso, porque mientras el narcisista clásico te repele, el narcisista encubierto te atrae, te hace sentir especial, necesitado, importante, y luego, lentamente, te envuelve en una red de obligaciones y culpa de la que es casi imposible escapar. Pero no necesitas tener un trastorno de personalidad para usar la bondad como herramienta de manipulación. Todos lo hacemos, en mayor o menor medida. Todos hemos usado nuestra bondad para obtener algo. Todos hemos recordado, en el momento oportuno, ese favor que hicimos. Todos hemos sentido esa punzada de resentimiento cuando nuestra generosidad no fue correspondida. Todos hemos jugado la carta de la víctima cuando alguien no apreció suficientemente nuestros sacrificios.
La diferencia no es de tipo, sino de grado. No es que algunos sean manipuladores y otros no. Es que algunos son más conscientes de ello. Algunos lo hacen con más frecuencia. Algunos lo han perfeccionado hasta convertirlo en un arte. Y ahora llegamos a la parte más incómoda de esta conversación. La parte donde tenemos que mirarnos en el espejo. Porque si la bondad es manipulación, si cada acto generoso viene con un precio oculto, entonces tú también eres parte de este sistema. Tú también has usado tu bondad para obtener algo. Tal vez no de forma consciente. Tal vez no con intenciones maliciosas. Pero lo has hecho. Todos lo hemos hecho. Porque no podemos evitarlo. Está en nuestra programación. En nuestro ADN social. Piensa en la última vez que hiciste algo bueno por alguien. Realmente piénsalo. No la versión editada que le cuentas a otros. No la narrativa heroica que construyes en tu mente. Sino la verdad cruda, sin filtros. ¿Qué esperabas obtener? Tal vez era reconocimiento. Tal vez era sentirte bien contigo mismo. Tal vez era asegurarte de que esa persona te debiera algo en el futuro. Tal vez era simplemente evitar la incomodidad de decir que no. Sea lo que sea, había algo. Siempre hay algo. Y no hay nada malo en eso. Es humano. Es natural. El problema no es que la bondad venga con motivaciones ocultas. El problema es que pretendemos que no es así. Esta pretensión, esta negación colectiva, es lo que permite que la bondad se convierta en arma. Porque cuando todos acordamos fingir que la bondad es pura, cuando todos acordamos no hablar de las deudas invisibles, de las expectativas ocultas, de las transacciones no reconocidas, creamos un sistema perfecto para el abuso. Un sistema donde los más hábiles en el juego de la bondad pueden acumular poder masivo sin que nadie cuestione sus métodos. Porque, después de todo, solo están siendo buenos. Solo están ayudando. Solo están siendo generosos. ¿Cómo podrías criticar eso sin parecer un monstruo? Déjame darte otro ejemplo. Más sutil. Más común. Estás en una relación. Tu pareja hace algo que te molesta. Pero en lugar de decirlo directamente, en lugar de tener una conversación honesta sobre el problema, decides ser la persona más grande. Decides dejarlo pasar. Decides ser comprensivo. Bondadoso. Maduro. Te tragas tu molestia y sigues adelante. Y te sientes bien por ello. Te sientes moralmente superior. Porque tú eres la persona que puede perdonar. Que puede ser flexible. Que no hace drama por cosas pequeñas. Pero algo está sucediendo bajo la superficie. Cada vez que tragas tu molestia, cada vez que decides ser bondadoso en lugar de honesto, estás acumulando resentimiento. Como agua detrás de una presa. Lentamente, silenciosamente. Y tu pareja no tiene idea. Para ella, todo está bien. Tú estás siendo maravilloso. Comprensivo. Perfecto. Pero dentro de ti, la presión está aumentando. Y un día, tal vez meses o años después, algo pequeño sucede. Algo insignificant. Y explotas. Y tu pareja te mira con shock y confusión porque no entiende de dónde viene toda esta ira. Y tú, en medio de tu explosión, sacas a relucir todo. Cada vez que fuiste comprensivo. Cada vez que dejaste pasar algo. Cada sacrificio que hiciste. Cada momento en que fuiste bondadoso cuando no querías serlo. Y en ese momento, tu bondad se revela por lo que siempre fue. No un regalo, sino una inversión. Con intereses acumulados. Y ahora estás cobrando. Con violencia emocional, con resentimiento concentrado, con años de molestias no expresadas convertidas en armas verbales. Y lo peor es que te sientes justificado, porque tú fuiste bueno, tú fuiste paciente, tú fuiste comprensivo. Y ahora, finalmente, es tu turno de recibir algo a cambio. Es tu turno de ser la víctima, de ser el que merece compasión, de ser el que ha sufrido en silencio. Esta es la bondad tóxica. La bondad que no viene de un lugar de generosidad genuina, sino de un lugar de control, de superioridad moral, de acumulación de créditos emocionales. Y es increíblemente común. Está en todas partes, en familias, en relaciones románticas, en amistades, en lugares de trabajo, personas siendo buenas no porque quieran serlo, sino porque esperan algo a cambio. Y cuando ese algo no llega, cuando la otra persona no cumple con las expectativas no expresadas, la bondad se convierte en resentimiento, y el resentimiento se convierte en arma. Los terapeutas ven esto constantemente. Parejas que llegan a consulta después de años de aparente armonía. Y cuando empiezas a escarbar, descubres que no había armonía. Había silencio.
Había bondad performativa. Había dos personas siendo increíblemente comprensivas mientras acumulaban listas mentales de agravios. Y ahora, finalmente, cuando la presa se rompe, todo ese veneno sale a la superficie. Y ambos se sorprenden de descubrir que la persona con la que pensaban que estaban viviendo no existe. Que detrás de toda esa bondad había expectativas. Había contratos no escritos. Había deudas que se estaban acumulando en silencio. Pero hay un nivel aún más profundo en este laberinto. Un nivel donde la bondad no solo manipula a otros, sino que nos manipula a nosotros mismos. Donde usamos nuestra propia bondad como escudo contra la verdad incómoda de quienes realmente somos. Porque aquí está el secreto más oscuro de todos. La bondad es la máscara perfecta para ocultar nuestras sombras. No solo de los demás, sino de nosotros mismos. Carl Jung, el psicólogo suizo que dedicó su vida a explorar las profundidades de la psique humana, tenía un concepto para esto. La sombra. Esa parte de nosotros que contiene todo lo que no queremos admitir sobre nosotros mismos. Nuestros impulsos egoístas, nuestros deseos oscuros, nuestra capacidad para la crueldad, nuestra envidia, nuestra codicia, nuestra lujuria por el poder. Todo eso que consideramos inaceptable, todo eso que contradice la imagen que queremos proyectar, lo empujamos hacia la sombra. Lo enterramos en el sótano de nuestra psique. Y luego construimos una persona, una máscara, una identidad pública que es todo lo opuesto a esa sombra. Y para muchos, esa máscara es la bondad. Nos convertimos en la persona buena. La persona generosa. La persona que siempre ayuda. No porque realmente seamos así en nuestro núcleo, sino porque necesitamos desesperadamente creer que lo somos. Porque si admitimos que también somos egoístas, que también somos manipuladores, que también tenemos impulsos oscuros, entonces toda nuestra identidad se desmorona. Entonces tenemos que enfrentar la verdad aterradora de que somos complejos, contradictorios, capaces tanto del bien como del mal. Y eso es demasiado incómodo, demasiado ambiguo, demasiado humano. Así que nos aferramos a nuestra bondad como un náufrago se aferra a un pedazo de madera. La usamos para defendernos, para diferenciarnos de los malos, para sentirnos seguros en nuestra superioridad moral. Y cuanto más grande es nuestra sombra, cuanto más oscuros son los impulsos que estamos reprimiendo, más exagerada se vuelve nuestra bondad, más performativa, más necesitada de validación externa. Porque en el fondo, no estamos seguros. En el fondo, sabemos que hay algo más, algo que no queremos ver. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente peligrosas. Porque cuando usas la bondad para reprimir tu sombra, cuando la usas como defensa contra tu propia oscuridad, esa sombra no desaparece, no se disuelve, se fortalece, se vuelve más poderosa, y eventualmente, encuentra formas de expresarse, pero no de manera directa, no de manera que puedas reconocerla, sino de manera indirecta, sutil, a través de la misma bondad que estás usando para reprimirla. Esto es lo que los psicólogos llaman formación reactiva, cuando un impulso inaceptable se transforma en su opuesto. Cuando el deseo de controlar se disfraza de cuidado, cuando la necesidad de poder se presenta como servicio, cuando la envidia se convierte en admiración exagerada, cuando el odio se transforma en amor sofocante, y la persona que lo hace no tiene idea, genuinamente cree que está siendo buena, que está actuando desde el amor, desde la compasión, desde la generosidad. Pero si observas de cerca, si prestas atención a los resultados en lugar de las intenciones, verás la sombra operando. Verás el control, el poder, la manipulación, todo disfrazado de virtud. Piensa en el padre que dice amar a su hijo más que a nada en el mundo, que dice que todo lo que hace es por el bien del niño, pero que controla cada aspecto de su vida, que no le permite tomar decisiones propias, que lo critica constantemente bajo el disfraz de ayudarlo a mejorar, que invade su privacidad justificándolo como preocupación parental. Este padre genuinamente cree que está siendo bueno, que está siendo responsable, que está cumpliendo con su deber, pero lo que realmente está haciendo es satisfacer su propia necesidad de control, su propia incapacidad de tolerar la autonomía de otro ser humano, su propio miedo a ser irrelevante. Y todo esto está tan profundamente enterrado bajo capas de racionalización y autoengaño que sería casi imposible hacérselo ver. O piensa en la persona que constantemente da consejos no solicitados, que siempre sabe que es mejor para ti, que se involucra en tus problemas sin que se lo pidas, que se ofende si no sigues sus sugerencias,
Esta persona te dirá que solo quiere ayudar, que se preocupa por ti, que tiene más experiencia y solo quiere compartir su sabiduría. Pero debajo de toda esa bondad aparente hay algo más. Hay una necesidad de sentirse superior, de ser el experto, el salvador, el que tiene las respuestas. Hay un ego hambriento disfrazado de altruismo. Y cada vez que ofrece ayuda, cada vez que da un consejo, está alimentando ese ego. Está confirmando su propia importancia, su propia superioridad, pero nunca lo admitiría, ni siquiera ante sí misma. Esta es la trampa más sofisticada de todas. La bondad como mecanismo de defensa psicológica, como forma de evitar el trabajo más difícil que cualquier ser humano puede hacer. El trabajo de conocerse a sí mismo, de enfrentar su propia sombra, de admitir que no somos ni completamente buenos ni completamente malos, sino algo mucho más complejo y aterrador. Somos humanos, con capacidad para ambos extremos, y todo lo que hay en medio. Pero nuestra sociedad no nos prepara para esta complejidad. Desde niños nos enseñan en términos binarios, bueno y malo, correcto y incorrecto, héroes y villanos, y nos dicen que debemos ser buenos, que debemos estar del lado correcto, que debemos ser los héroes de nuestra propia historia. Nadie nos enseña que todos somos, simultáneamente, el héroe y el villano, que todos tenemos momentos de bondad genuina y momentos de egoísmo puro, que todos somos capaces de actos de compasión extraordinaria y de crueldad devastadora, que la línea entre el bien y el mal no corre entre personas, sino a través del corazón de cada ser humano. ¿Y por qué no nos enseñan esto? Porque no tenemos el lenguaje ni las herramientas para lidiar con nuestra propia complejidad moral, recurrimos a la simplificación. Nos identificamos completamente con el lado bueno, proyectamos todo lo malo en otros, y usamos nuestra bondad como evidencia de que estamos del lado correcto, de que somos diferentes, de que somos mejores, y en ese proceso, nos volvemos ciegos a nuestras propias sombras, ciegos a las formas en que nuestra bondad puede ser tan destructiva como la maldad de otros. Hay una historia que ilustra esto perfectamente, una historia real que sucedió hace algunos años en una pequeña comunidad. Había una mujer, la llamaremos Patricia, que era conocida por su trabajo caritativo. Organizaba colectas de alimentos, visitaba enfermos en el hospital, coordinaba eventos para recaudar fondos para causas nobles. Era, en todos los sentidos, un pilar de bondad en su comunidad. Todos la admiraban, todos hablaban de ella con reverencia. Era el tipo de persona que restaura tu fe en la humanidad. Pero Patricia tenía una hija que, a los 25 años, intentó suicidarse. Y cuando los terapeutas empezaron a trabajar con ella, empezó a emerger una historia muy diferente. Una historia de una madre que estaba tan ocupada salvando al mundo que nunca tuvo tiempo para su propia hija. Una madre que usaba su trabajo caritativo como escape de las responsabilidades emocionales de la maternidad. Una madre que prefería la gratitud de extraños a la complejidad de una relación real con su propia sangre. Una madre cuya bondad pública era, en realidad, una forma de evitar la intimidad, de evitar la vulnerabilidad, de evitar el trabajo sucio y difícil de estar realmente presente para alguien. Y lo más trágico es que Patricia nunca lo vio. Incluso después del intento de suicidio de su hija, incluso después de que los terapeutas trataron de ayudarla a ver el patrón, Patricia se aferró a su narrativa. Ella era la buena. Ella era la que ayudaba a otros. Si su hija tenía problemas, era porque la hija era débil, ingrata, incapaz de apreciar todo lo que Patricia había hecho por el mundo. La posibilidad de que su bondad pública fuera, en realidad, una forma de negligencia privada, era demasiado amenazante para su identidad, demasiado destructiva para la imagen que había construido de sí misma. Así que la rechazó, y continuó siendo buena, continuó ayudando a extraños, mientras su hija se desmoronaba en silencio. Esta es la bondad en su forma más peligrosa, no la maldad disfrazada de bondad. Eso sería más fácil de detectar, sino la bondad genuina que se usa como escudo contra la autorreflexión, la bondad que se convierte en adicción, en identidad, en la única forma en que una persona sabe cómo relacionarse con el mundo. Y cuando esa bondad es cuestionada, cuando alguien sugiere que tal vez, solo tal vez, hay algo más complejo sucediendo, la persona se defiende con la ferocidad de alguien cuya vida entera está siendo amenazada. Porque en cierto sentido, lo está. Su identidad completa está construida sobre esa bondad. Sin ella, ¿quién es? Sin ella, ¿qué le queda?
Y aquí llegamos a una paradoja fascinante. Las personas más bondadosas, las que más se identifican con su bondad, son a menudo las más resistentes a examinar sus motivaciones, las más defensivas cuando se les cuestiona, las más propensas a usar su bondad como arma cuando se sienten atacadas, porque tienen más que perder. Su inversión en la identidad de persona buena es tan grande que cualquier amenaza a esa identidad se siente como una amenaza existencial. Así que luchan, no con violencia física, sino con algo mucho más efectivo, con victimización, con lágrimas, con recordatorios de todo lo bueno que han hecho, con la pregunta devastadora: ¿cómo puedes decir eso después de todo lo que he hecho por ti? Y esa pregunta, esa simple pregunta, es quizás la herramienta de manipulación más poderosa jamás inventada, porque no tiene defensa. ¿Cómo respondes a eso? Si dices la verdad, si expresas tu dolor o tu frustración, te conviertes instantáneamente en el villano, en el ingrato, en el monstruo que ataca a alguien que solo ha sido bueno. Y la persona que hace la pregunta lo sabe. Tal vez no conscientemente, tal vez no con intención maliciosa, pero en algún nivel, sabe que esa pregunta es un jaque mate emocional, que no hay forma de responder sin quedar como el malo de la historia. Esto es lo que hace que la bondad sea la forma de manipulación más antigua y más efectiva. No es que sea inherentemente mala. No es que las personas bondadosas sean secretamente malvadas. Es que la bondad opera en un nivel donde el cuestionamiento está prohibido, donde la crítica es tabú, donde cualquier intento de examinar las motivaciones o los efectos se interpreta como un ataque. Y en ese espacio protegido, en ese santuario de incuestionabilidad, pueden florecer las formas más sutiles y devastadoras de control. Pero ahora, después de todo esto, después de haber arrancado todas estas máscaras, después de haber expuesto todos estos mecanismos, llegamos a la pregunta inevitable. La pregunta que probablemente ha estado creciendo en tu mente desde que comenzamos este viaje. Si la bondad es manipulación, si cada acto generoso viene con un precio oculto, si incluso las personas más bondadosas están operando desde motivaciones complejas y a menudo inconscientes, entonces ¿qué? ¿Dejamos de ser buenos? ¿Nos rendimos ante el cinismo? ¿Asumimos que toda conexión humana es transaccional y que el amor genuino es una ilusión? No, 1000 veces no, porque esa sería la conclusión más superficial, más perezosa, más cobarde que podríamos sacar de todo esto. El punto no es destruir la bondad, el punto es liberarla. Liberarla de la carga de la perfección, de la pretensión de pureza, de la necesidad de ser incuestionable. El punto es llegar a un lugar donde podamos ser buenos sin necesitar ser santos, donde podamos ayudar sin necesitar ser salvadores, donde podamos amar sin necesitar ser mártires. Y para llegar a ese lugar, necesitamos hacer algo radical, algo que va contra todo lo que nos han enseñado. Necesitamos admitir nuestras motivaciones ocultas. Necesitamos reconocer nuestras expectativas no expresadas. Necesitamos traer a la luz todas esas transacciones invisibles que normalmente operan en la sombra, no para destruirlas, sino para hacerlas conscientes, para tener elección sobre ellas, para decidir, con plena conciencia, qué tipo de bondad queremos practicar. Imagina cómo sería esto en la práctica. Imagina que estás a punto de hacer algo bueno por alguien, pero antes de hacerlo, te detienes. Te preguntas, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué espero obtener? Y en lugar de rechazar la pregunta como cínica, en lugar de insistir en que tus motivaciones son puras, te permites ser honesto. Tal vez esperas gratitud. Tal vez esperas que la persona te deba algo en el futuro. Tal vez solo quieres sentirte bien contigo mismo. Tal vez quieres evitar la culpa de decir que no. Si lo que sí lo admits. No públicamente. No necesitas anunciarlo al mundo. Pero te lo admites a ti mismo, con honestidad brutal. Y entonces, con esa conciencia, tomas una decisión. Puedes decidir hacer el acto de bondad de todos modos, pero ahora con plena conciencia de tus motivaciones. O puedes decidir no hacerlo, si te das cuenta de que tus motivaciones son demasiado egoístas, demasiado manipuladoras, demasiado propensas a crear resentimiento futuro. O puedes decidir hacerlo, pero comunicar tus expectativas de manera clara y honesta, eliminando la transacción invisible y convirtiéndola en un acuerdo explícito. Cualquiera de estas opciones es más honesta, más saludable, más genuina que la alternativa, que es hacer el acto de bondad mientras pretendes que no esperas nada a cambio, mientras acumulas resentimiento en silencio, mientras construyes deudas invisibles que algún día cobrarás con intereses.
La bondad consciente, la bondad que reconoce sus propias complejidades, es infinitamente más valiosa que la bondad inconsciente que se disfraza de pureza. Y esto nos lleva a un concepto que es fundamental para entender todo esto: la diferencia entre bondad auténtica y bondad performativa. La bondad performativa es la que hemos estado diseccionando. Es la bondad que necesita audiencia, que necesita reconocimiento, que necesita validación externa. Es la bondad que se publica en redes sociales, que se anuncia, KSE USA como Credential Moral. Es la bondad que dice, miren qué buena persona soy, aprecien mi virtud, reconozcan mi superioridad moral. La bondad auténtica es diferente. No necesita audiencia. No busca reconocimiento. No se usa como arma ni como escudo. Surge de un lugar de conexión genuina con el sufrimiento de otro ser humano. No porque te haga sentir bien, aunque puede hacerlo. No porque esperes algo a cambio, aunque puedes esperarlo. Sino porque, en ese momento, la separación entre tú y el otro se disuelve. Y ayudar al otro es, en cierto sentido, ayudarte a ti mismo. No en un sentido egoísta, sino en un sentido de interconexión profunda. Los budistas tienen un concepto para esto: compasión, pero no la compasión como la entendemos en Occidente. No la lástima, no el sentimiento de superioridad que viene de ayudar a alguien menos afortunado, sino algo más profundo: la capacidad de sentir con el otro, de reconocer que su sufrimiento y tu sufrimiento no son fundamentalmente diferentes, que todos estamos en el mismo barco, todos navegando las mismas aguas turbulentas de la existencia humana. Y desde ese reconocimiento, la bondad surge naturalmente, no como estrategia, no como performance, sino como respuesta espontánea a la realidad compartida del sufrimiento. Pero llegar a ese lugar requiere algo que muy pocas personas están dispuestas a hacer. Requiere soltar la identidad de persona buena. Requiere dejar de usar la bondad como forma de definirte. Requiere estar dispuesto a ser visto como malo, como egoísta, como imperfecto. Requiere la humildad de admitir que no eres mejor que nadie, que tu bondad no te hace superior, que eres tan capaz de crueldad como cualquier otro ser humano, y que la única diferencia entre tú y alguien que considerarías malo es, tal vez, circunstancia, suerte, privilegio, pero no alguna cualidad moral inherente que te hace especial. Esta es una píldora amarga de tragar, porque todos queremos creer que somos buenos, que somos diferentes, que si estuviéramos en las circunstancias de alguien que hace cosas terribles, nosotros elegiríamos diferente. Pero la historia nos muestra una y otra vez que esto no es cierto, que personas ordinarias, personas que se consideraban buenas, pueden hacer cosas extraordinariamente crueles cuando las circunstancias son correctas. Los experimentos de Milgram, los experimentos de la prisión de Stanford, los innumerables ejemplos históricos de genocidios perpetrados no por monstruos, sino por personas normales que creían estar haciendo lo correcto. La verdad incómoda es que la bondad no es una cualidad fija. No es algo que eres o no eres. Es algo que haces, momento a momento, elección tras elección. Y cada uno de nosotros es capaz tanto de bondad extraordinaria como de crueldad devastadora. La diferencia no está en quiénes somos en nuestro núcleo, sino en qué elegimos hacer en cada momento. Y esa elección está influenciada por innumerables factores: nuestro estado emocional, nuestro nivel de estrés, nuestras circunstancias, nuestra comunidad, nuestros valores, nuestra conciencia. Y aquí es donde todo esto se vuelve práctico. Porque si la bondad no es una identidad sino una práctica, si no es algo que eres sino algo que haces, entonces puedes mejorar en ella. Puedes cultivarla, no cultivando una imagen de persona buena, sino cultivando la conciencia, la honestidad, la capacidad de ver tus propias motivaciones sin juzgarlas, la capacidad de reconocer cuando estás usando la bondad como arma o como escudo, la capacidad de elegir, conscientemente, qué tipo de bondad quieres practicar. Y esto requiere trabajo interno, el tipo de trabajo que nuestra sociedad no valora porque no produce resultados visibles. No puedes ponerlo en tu currículum, no puedes publicarlo en redes sociales, no te hace parecer mejor ante otros. De hecho, puede hacer lo contrario, porque cuando empiezas a hacer este trabajo, cuando empiezas a ver tus propias sombras, cuando empiezas a reconocer tus propias manipulaciones, te vuelves menos seguro de ti mismo, menos dispuesto a juzgar a otros, menos convencido de tu propia superioridad moral. Y en una sociedad que valora la confianza y la certeza,
Esto puede parecer debilidad, pero no lo es. Es lo contrario. Es la fortaleza más profunda que existe. La fortaleza de poder mirarte en el espejo y ver no solo lo que quieres ver, sino todo. La luz y la sombra, el héroe y el villano, la capacidad para la bondad y la capacidad para la crueldad. Y desde ese lugar de honestidad total, desde ese lugar de humildad genuina, puede emerger algo nuevo. Una forma de bondad que no necesita defenderse, que no necesita probarse, que no necesita ser reconocida, porque no está basada en la identidad. Está basada en la elección consciente, momento a momento, de actuar desde la conexión en lugar de la separación. Pero seamos claros sobre algo. Este camino no es fácil, no es cómodo, no te hará popular, porque cuando empiezas a operar desde este lugar de honestidad radical, cuando empiezas a reconocer y comunicar tus motivaciones reales, cuando dejas de jugar el juego de la bondad performativa, vas a incomodar a la gente. Vas a romper las reglas no escritas del teatro social. Vas a hacer que otros se sientan incómodos con su propia falta de honestidad. Imagina que alguien te pide un favor, y en lugar de decir automáticamente que sí, en lugar de ser la persona buena que siempre ayuda, te detienes. Considera si realmente quieres hacerlo, si tienes el tiempo y la energía, si tus motivaciones son sanas. Y si la respuesta es no, dices no, sin excusas elaboradas, sin mentiras piadosas sobre estar ocupado, solo o no honesto. ¿Cómo crees que reaccionará la otra persona? Probablemente no bien, porque has roto el contrato social. Has rechazado jugar tu papel en el teatro de la bondad. O imagina que alguien hace algo bueno por ti, y en lugar de simplemente agradecer y seguir adelante, reconoces la transacción. Dices, aprecio esto, y entiendo que probablemente esperas algo a cambio en el futuro. ¿Qué es lo que necesitas de mí? La mayoría de las personas se sentirían ofendidas. Insistirían en que no esperan nada, que solo querían ayudar, porque has hecho visible lo invisible. Has nombrado lo innombrable. Has traído a la luz la transacción que se supone debe permanecer en la sombra. Este es el precio de la honestidad, el precio de la conciencia. Te convierte en un extraño en tu propia cultura, porque nuestra cultura está construida sobre estas transacciones invisibles, sobre estas mentiras piadosas, sobre este acuerdo colectivo de pretender que la bondad es pura y desinteresada. Y cuando alguien se niega a pretender, cuando alguien insiste en la honestidad, todo el sistema se tambalea. Y las personas que dependen de ese sistema para su identidad, para su sentido de superioridad moral, para su forma de manipular y controlar, se sienten amenazadas. Pero aquí está la paradoja hermosa. Cuando dejas de usar la bondad como máscara, cuando dejas de necesitar ser visto como bueno, cuando sueltas la identidad de persona bondadosa, te vuelves libre para ser genuinamente bondadoso, porque ya no estás actuando desde la necesidad, desde el miedo, desde el deseo de validación. Estás actuando desde la elección, y esa elección, esa libertad, cambia todo, porque cuando ayudas a alguien desde ese lugar, no estás creando una deuda invisible, no estás acumulando créditos morales, no estás alimentando tu ego. Simplemente estás respondiendo a un momento, a una necesidad, a una conexión. Y cuando termina, termina. No hay hilos invisibles. No hay expectativas ocultas. No hay resentimiento acumulándose en silencio. Solo un momento de conexión humana genuina. Y luego la vida continúa. Y cuando alguien te ayuda, puedes recibir esa ayuda sin la carga de la deuda. Puedes agradecer genuinamente sin sentir que ahora le debes algo. Porque has reconocido que ellos también obtuvieron algo de la transacción. Tal vez se sintieron bien. Tal vez fortalecieron su identidad. Tal vez satisficieron una necesidad propia. Y eso está bien. No hace que su ayuda sea menos valiosa. Solo la hace más honesta, más humana, más real. Esta es la libertad que viene de ver detrás de la máscara. No la libertad de ser cínico. No la libertad de ser cruel. Sino la libertad de ser honesto. De reconocer la complejidad, de aceptar que todos somos una mezcla de luz y sombra, de egoísmo y generosidad, de manipulación y conexión genuina, y que está bien, que es humano, que no necesitamos ser perfectos para ser valiosos, que no necesitamos ser santos para ser dignos de amor. Pero hay algo más, algo que necesitamos abordar antes de cerrar este círculo, porque hasta ahora hemos hablado principalmente de la bondad individual, de cómo operamos como personas, pero la bondad también opera a nivel colectivo, a nivel social.
Y ahí es donde se vuelve aún más compleja, aún más peligrosa, porque cuando la bondad se institucionaliza, cuando se convierte en política, en ideología, en movimiento social, puede hacer un daño masivo mientras se presenta como virtud. La historia está llena de ejemplos. Movimientos que comenzaron con intenciones genuinamente buenas, con el deseo de ayudar, de mejorar el mundo, de crear justicia, pero que, en el proceso, se convirtieron en máquinas de opresión. Porque cuando te convences de que estás del lado del bien, cuando tu identidad completa está construida sobre ser la persona buena luchando contra los malos, entonces cualquier cosa que hagas está justificada. Cualquier crueldad, cualquier violencia, cualquier violación de los principios que supuestamente defiendes. Porque el fin justifica los medios. Porque estás luchando por algo más grande que tú. Porque los que se oponen a ti no son simplemente personas con diferentes opiniones. Son el enemigo. Son el mal. Y contra el mal, todo está permitido. Esta es la bondad en su forma más peligrosa. La bondad ideológica. La bondad que se ha convertido en identidad colectiva. En tribalismo moral. En guerra santa. Y la vemos en todas partes hoy. En todos los lados del espectro político. En todos los movimientos sociales. Personas convencidas de su propia bondad, de su propia rectitud, atacando ferozmente a cualquiera que cuestione sus métodos o sus creencias. Y lo hacen en nombre del bien. En nombre de la justicia. En nombre de hacer del mundo un lugar mejor. Pero observa los resultados. Observa cómo estos movimientos de bondad crean división. Cómo crean enemigos. Cómo reducen la complejidad humana a categorías simples de bueno y malo. Cómo destruyen matices. Cómo castigan el pensamiento independiente. Cómo demandan conformidad absoluta. Cómo convierten cada desacuerdo en una batalla moral. Cómo hacen imposible el diálogo genuino porque cualquier cuestionamiento es interpretado como un ataque, como una traición, como evidencia de que estás del lado del mal. Y lo más aterrador es que las personas involucradas en estos movimientos genuinamente creen que están siendo buenas, que están luchando por la justicia, que están del lado correcto de la historia. No ven la ironía de usar tácticas de intimidación para promover la tolerancia, de usar la exclusión para promover la inclusión, de usar el odio para combatir el odio. Porque cuando estás completamente identificado con tu bondad, cuando tu identidad completa depende de ser el bueno, entonces no puedes ver tus propias sombras. No puedes reconocer tus propias contradicciones. No puedes admitir que tal vez, solo tal vez, tus métodos están creando exactamente lo que dices estar combatiendo. Esto no es un argumento contra el activismo. No es un argumento contra luchar por la justicia. Es un argumento por la humildad, por la autorreflexión, por la disposición a cuestionar tus propias motivaciones y métodos, por reconocer que tú también puedes estar equivocado, que tú también puedes estar operando desde la sombra, que tú también puedes estar usando la bondad como máscara para impulsos menos nobles. Y aquí está la prueba de si tu bondad es auténtica o performativa, de si estás operando desde la conexión o desde el ego. Pregúntate esto: ¿puedes ser bondadoso con alguien que está en desacuerdo contigo? ¿Puedes reconocer la humanidad de alguien que tiene valores diferentes? ¿Puedes tener compasión por alguien que consideras equivocado? ¿Puedes admitir que tal vez no tienes todas las respuestas? ¿Puedes tolerar la ambigüedad? ¿Puedes vivir con la incertidumbre? Si la respuesta es no, si tu bondad solo se extiende a aquellos que están de acuerdo contigo, si solo puedes tener compasión por aquellos que comparten tu ideología, entonces tu bondad no es bondad. Es tribalismo. Es identidad de grupo. Es una forma sofisticada de egoísmo colectivo. Y no importa cuán nobles sean tus objetivos declarados, no importa cuán justas sean tus causas, si tus métodos crean división, si tus métodos deshumanizan a otros, si tus métodos requieren que veas a algunos humanos como menos que humanos, entonces has perdido el camino. Has caído en la trampa más antigua. Has usado la bondad como máscara para la crueldad. Pero la bondad auténtica, la bondad que viene de un lugar de conexión genuina, no hace distinciones. No divide el mundo en nosotros y ellos. No requiere que otros sean malos para que tú seas bueno. Reconoce que todos estamos luchando, que todos estamos tratando de navegar este mundo complejo con las herramientas limitadas que tenemos. Que todos cometemos errores, que todos tenemos sombras, que todos somos, simultáneamente, capaces de bondad y crueldad. Y desde ese reconocimiento, desde esa humildad, puede emerger una forma de bondad que no necesita enemigos,
que no necesita superioridad moral, que no necesita dividir para existir. Y esto nos trae de vuelta al principio, a esa pregunta fundamental. Si la bondad es manipulación, si viene con motivaciones ocultas, si puede ser usada como arma, entonces, ¿qué hacemos? Y ahora, después de este viaje, después de haber explorado todas estas capas, podemos responder con más claridad. No dejamos de ser buenos, pero dejamos de pretender que nuestra bondad es pura. Dejamos de usarla como identidad. Dejamos de necesitar ser vistos como buenos. Y en ese proceso, nos volvemos libres para ser genuinamente bondadosos. No perfectamente, no sin motivaciones complejas, pero conscientemente, con honestidad, con humildad, porque al final, la bondad más profunda no es la que se ve bien, no es la que impresiona a otros, no es la que te hace sentir superior, es la bondad que nadie ve, la bondad que no espera reconocimiento, la bondad que surge en momentos pequeños, insignificantes, cuando nadie está mirando, cuando no hay audiencia, cuando no hay recompensa, cuando es solo tú y otro ser humano, y un momento de conexión genuina. Es la bondad del padre que se levanta a las 3 de la mañana para consolar a su hijo que tuvo una pesadilla. No porque sea un padre perfecto, no porque esté acumulando puntos de buena paternidad, sino porque en ese momento, el sufrimiento de su hijo es insoportable y aliviarlo es lo único que importa. Es la bondad de la persona que escucha, realmente escucha, cuando alguien necesita hablar. No planeando su respuesta, no esperando su turno para hablar. Sign o present. Complemente present. Porque en ese momento, la otra persona es lo único que existe. Es la bondad de admitir cuando estás equivocado, de disculparte genuinamente, de reconocer el daño que has causado sin justificaciones, sin excusas, sin intentar hacer que la otra persona te haga sentir mejor por sentirte mal. Es la bondad de soltar la necesidad de tener razón, de ganar, de ser visto como el bueno, y simplemente estar con la incomodidad de tu propia imperfección. Es la bondad de establecer límites, de decir no cuando necesitas decir no, de reconocer que no puedes ayudar a todos, que no eres responsable de salvar a nadie, que cuidar de ti mismo no es egoísmo sino necesidad, porque no puedes dar desde un pozo vacío. No puedes ser genuinamente bondadoso cuando estás agotado, resentido, sacrificándote hasta el punto de la autodestrucción. Esa no es bondad, es martirio, y el martirio no ayuda a nadie. Solo crea más sufrimiento disfrazado de virtud. Es la bondad de permitir que otros cometan sus propios errores, de no rescatar, de no controller, de no imponer tu sabiduría, tu experiencia, tu visión de lo que es mejor, de confiar en que otros tienen su propio camino, su propio proceso, su propia capacidad de aprender y crecer, incluso si eso significa verlos sufrir, incluso si eso significa no ser el héroe, incluso si eso significa soltar el control y la ilusión de que sabes que es mejor para alguien más. Es la bondad de perdonar, no porque la otra persona lo merezca, no porque lo que hicieron esté bien, sino porque cargar con el resentimiento te está destruyendo, porque el perdón no es para ellos, es para ti, es soltar el veneno que has estado bebiendo esperando que mate a la otra persona, es reconocer que aferrarte al dolor del pasado solo te mantiene atrapado en ese pasado, y que puedes elegir, en cualquier momento, soltar, no olvidar, no pretender que no pasó, sino simplemente dejar de permitir que defina tu presente. Es la bondad de la honestidad, de decir la verdad incluso cuando es incómoda, incluso cuando te hace quedar mal, incluso cuando sería más fácil mentir. Porque la bondad real no es hacer que otros se sientan bien todo el tiempo. A veces la bondad real es decir la verdad difícil, es tener la conversación incómoda, es no permitir que alguien continúe en un camino destructivo solo porque confrontarlo sería difícil. Es amar a alguien lo suficiente como para arriesgar que te odien por decir lo que necesitan escuchar. Y es la bondad de recibir, de permitir que otros te ayuden, de no siempre ser el fuerte, el que tiene todo bajo control, el que nunca necesita nada, porque cuando te niegas a recibir, cuando insistes en siempre ser el que da, estás robando a otros la oportunidad de experimentar la bondad. Estás manteniendo una posición de superioridad. Estás diciendo, yo puedo ayudarte, pero tú no puedes ayudarme. Y eso no es conexión. Es jerarquía. Es control disfrazado de generosidad. La bondad auténtica es recíproca. Y es vulnerable. Es humilde. Reconoce que todos necesitamos ayuda. Que todos estamos rotos de alguna manera.
que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, y que en esa lucha compartida, en esa vulnerabilidad compartida, podemos encontrar conexión real. No la conexión superficial de salvador y salvado, sino la conexión profunda de dos seres humanos reconociéndose mutuamente en su humanidad completa, con todas sus imperfecciones, con todas sus sombras, con toda su complejidad. Y aquí está la ironía final. La ironía que cierra el círculo de todo lo que hemos explorado. Cuando dejas de intentar ser bueno, cuando sueltas la identidad de persona bondadosa, cuando admites tus motivaciones complejas y tus sombras oscuras, cuando te vuelves radicalmente honesto sobre tu propia imperfección, te vuelves más bondadoso. No menos, más, porque ya no estás operando desde el ego, desde la necesidad de probar algo, desde el miedo de ser visto como malo. Estás operando desde un lugar de autenticidad. Y la autenticidad, por más incómoda que sea, por más imperfecta que sea, es más valiosa que cualquier performance de bondad perfecta. Porque la gente puede sentir la diferencia. Tal vez no conscientemente. Tal vez no pueden articular qué es exactamente. Pero pueden sentir cuando alguien está siendo genuino versus cuando alguien está actuando. Pueden sentir cuando la bondad viene de un lugar de conexión versus cuando viene de un lugar de necesidad de validación. Pueden sentir cuando alguien los ve realmente versus cuando alguien los ve como una oportunidad para sentirse bien consigo mismo. Y esa diferencia lo cambia todo. Cambia la calidad de nuestras relaciones. Cambia la profundidad de nuestras conexiones. Cambia cómo nos movemos por el mundo. Porque cuando dejas de necesitar ser visto como bueno, cuando sueltas esa máscara, algo extraordinario sucede. Te vuelves libre. Libre para ser quien realmente eres. Con todas tus contradicciones. Con todas tus imperfecciones. Con toda tu humanidad compleja y desordenada. Y esa libertad es contagiosa. Cuando alguien tiene el valor de ser auténtico, de admitir sus sombras, de soltar la pretensión de perfección, da permiso a otros para hacer lo mismo. Crea un espacio donde la honestidad es posible, donde la vulnerabilidad es segura, donde no tienes que actuar, donde no tienes que usar máscaras, donde puedes simplemente ser. Y en ese espacio de autenticidad radical, puede florecer algo hermoso. Conexión real, intimidad genuina. Amor que no está basado en la ilusión de perfección, sino en la aceptación de la imperfección. Pero llegar a ese lugar requiere coraje. Requiere estar dispuesto a decepcionar a la gente. A no ser el héroe. A no ser el salvador. A no ser la persona buena que todos esperan que seas. Requiere estar dispuesto a ser malinterpretado. A ser juzgado. A ser criticado. Porque cuando dejas de jugar el juego de la bondad performativa, cuando te niegas a participar en el teatro social de las transacciones invisibles, vas a molestar a la gente. Van a decir que eres egoísta, que eres cruel, que has cambiado. Y en cierto sentido, tienen razón. Has cambiado. Has dejado de ser quien ellos necesitaban que fueras y has empezado a ser quien realmente eres. Y eso es aterrador. Porque significa soltar el control. Soltar la aprobación. Soltar la seguridad que viene de jugar tu papel asignado en el teatro social. Significa arriesgarte a ser rechazado, a ser abandonado, a descubrir que algunas de tus relaciones estaban basadas no en quién eres, sino en el papel que jugabas, en la función que cumplías, en cómo te hacías sentir a otros sobre sí mismos. Pero también significa la posibilidad de algo más profundo, de relaciones basadas en la verdad, en la autenticidad, en el reconocimiento mutuo de la humanidad completa del otro. Y esas relaciones, aunque sean menos numerosas, aunque sean más difíciles de encontrar, son infinitamente más valiosas que 100 relaciones superficiales basadas en máscaras y performances. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo vivimos con este conocimiento? ¿Cómo navegamos un mundo donde la bondad es simultáneamente la virtud más celebrada y la herramienta de manipulación más efectiva? La respuesta no es simple. No hay un manual de instrucciones. No hay 5 pasos fáciles para la bondad auténtica, porque la autenticidad, por su naturaleza, no puede ser reducida a una fórmula. No puede ser sistematizada. No puede ser performada. Pero hay principios. Hay prácticas. Hay formas de cultivar la conciencia que hace posible la bondad auténtica. Y comienza con la disposición a mirarte a ti mismo. Honestamente. Sin juicio. Sin la necesidad de ser el héroe de tu propia historia. Comienza con preguntarte, en cada interacción, ¿qué estoy haciendo realmente aquí? ¿Qué estoy esperando obtener?
Estoy operando desde la conexión o desde el ego. Estoy siendo honesto o estoy actuando. Y cuando descubres que estás actuando, cuando descubres que estás usando la bondad como máscara, no te castigues. No te juzgues. Simplemente observa, con curiosidad, con compasión, porque tú también eres humano. Tú también tienes sombras. Tú también usas máscaras. Y eso está bien. Es parte de ser humano. La diferencia está en la conciencia, en reconocerlo, en no pretender que no es así. Y luego, con esa conciencia, puedes elegir. Puedes elegir continuar con la performance o puedes elegir la autenticidad. Puedes elegir la bondad que busca reconocimiento o puedes elegir la bondad que simplemente es. Puedes elegir la conexión superficial o puedes elegir la vulnerabilidad real. Y cada vez que eliges la autenticidad, cada vez que eliges la honestidad, cada vez que eliges soltar la máscara, te vuelves un poco más libre, un poco más real, un poco más humano. Y con el tiempo, con práctica, con paciencia, algo cambia. La necesidad de ser visto como bueno disminuye. La necesidad de validación externa se desvanece. La necesidad de usar la bondad como identidad se suelta. Y lo que queda es algo más simple, más directo, más genuino. La capacidad de responder a cada momento desde un lugar de presencia, de conexión, de humanidad compartida, sin agenda, sin expectativas, sin la carga de la performance. Esto no significa que te vuelves perfecto, no significa que nunca más manipulas, no significa que tus motivaciones siempre son puras, significa que eres consciente, que reconoces cuando lo estás haciendo, que puedes elegir diferente, que puedes corregir el curso, que puedes disculparte cuando te das cuenta de que has usado tu bondad como arma, que puedes ser honesto sobre tus expectativas en lugar de mantenerlas ocultas, que puedes vivir con la complejidad de ser humano sin necesitar reducirte a una categoría simple de bueno o malo. Y esta es, quizás, la lección más importante de todas, que la bondad auténtica no es la ausencia de egoísmo, no es la pureza de motivaciones, no es la perfección moral. Es la disposición a ser honesto sobre tu imperfección. Es la humildad de reconocer que eres tan capaz de manipulación como cualquier otro. Es la valentía de soltar la identidad de persona buena y simplemente ser humano. Complejo, contradictorio, capaz tanto de bondad como de crueldad. Y eligiendo, momento a momento, que vas a cultivar. Porque esa es la verdad final. La bondad no es algo que eres. Es algo que cultivas, como un jardín. Requiere atención. Requiere cuidado, requiere arrancar las malas hierbas de la manipulación, del ego, de la necesidad de validación. Requiere regar las semillas de la honestidad, de la humildad, de la conexión genuina. Y requiere paciencia, porque no sucede de la noche a la mañana. No hay un momento de iluminación donde de repente te vuelves perfectamente bondadoso. Es un proceso, un viaje, una práctica de toda la vida. Y en ese viaje, vas a fallar. Muchas veces. Vas a usar tu bondad como arma. Vas a manipular. Vas a acumular resentimiento. Vas a actuar desde el ego. Vas a usar máscaras. Y eso está bien. Porque el punto no es la perfección. El punto es la conciencia. El punto es reconocer cuando lo estás haciendo. El punto es tener la humildad de admitirlo. El punto es tener el coraje de elegir diferente la próxima vez. Y cada vez que haces eso, cada vez que reconoces tu sombra y eliges conscientemente no actuar desde ella, te vuelves un poco más libre, un poco más auténtico, un poco más capaz de bondad genuina. No la bondad que impresiona a otros, no la bondad que te hace sentir superior, sino la bondad que surge naturalmente cuando reconoces tu conexión fundamental con todos los demás seres humanos, cuando ves que su sufrimiento y tu sufrimiento no son diferentes, cuando entiendes que todos estamos en esto juntos, todos tratando de navegar la complejidad de la existencia humana con las herramientas limitadas que tenemos. Y desde ese lugar de reconocimiento, desde ese lugar de humildad, la bondad deja de ser una estrategia, deja de ser una performance, deja de ser una forma de manipulación. Se convierte simplemente en una respuesta natural, como respirar, como el corazón que late, no porque te haga sentir bien, aunque puede hacerlo, no porque esperes algo a cambio, aunque puedes esperarlo, sino porque es lo que surge cuando sueltas todas las máscaras, cuando dejas de pretender, cuando simplemente eres. Y esa bondad sin máscara, es la más poderosa de todas. No porque sea perfecta, sino porque es real.
no porque sea pura, sino porque es honesta, no porque te haga mejor que otros, sino porque te hace más humano, más conectado, más vivo, y en un mundo lleno de performances, de máscaras, de bondad manipuladora, esa autenticidad es revolucionaria, es subversiva, es lo que realmente puede cambiar las cosas, porque cuando una persona tiene el coraje de ser auténtica, crea una grieta en la fachada, crea un espacio donde otros pueden hacer lo mismo, y cuando suficientes personas eligen la autenticidad sobre la performance, cuando suficientes personas eligen la honestidad sobre la manipulación, cuando suficientes personas eligen soltar sus máscaras, algo cambia. No de forma dramática, no de forma obvia, sino lentamente, silenciosamente, como el agua que erosiona la roca, como la semilla que rompe el concreto, como la luz que disuelve la oscuridad. Y tal vez, solo tal vez, podemos crear un mundo donde la bondad no necesita ser una herramienta de manipulación, donde puede ser simplemente lo que es, una expresión natural de nuestra humanidad compartida, de nuestra conexión fundamental, de nuestra capacidad de ver el sufrimiento de otro y responder no porque nos haga sentir bien, no porque esperemos algo a cambio, sino simplemente porque somos humanos. Y eso es lo que los humanos hacen cuando no están actuando, cuando no están usando máscaras, cuando simplemente son. Pero no nos engañemos, este no es un camino fácil, no es un camino popular, no es un camino que te hará querido por todos, porque la autenticidad amenaza el sistema, amenaza las estructuras de poder que dependen de la bondad performativa, amenaza a las personas que han construido su identidad completa sobre ser buenas, amenaza el teatro social que todos hemos acordado mantener. Y cuando amenazas eso, cuando te niegas a jugar el juego, habrá consecuencias. Algunas personas te rechazarán, algunas relaciones terminarán, algunas puertas se cerrarán, porque no todos están listos para la autenticidad, no todos quieren soltar sus máscaras, no todos están dispuestos a hacer el trabajo de mirarse honestamente, y eso está bien. No es tu trabajo convencer a nadie, no es tu trabajo salvar a nadie, no es tu trabajo hacer que otros vean lo que tú has visto. Tu único trabajo es vivir tu propia verdad, ser auténtico en tu propia vida, y confiar en que eso es suficiente, porque lo es más que suficiente, porque cada persona que elige la autenticidad, cada persona que tiene el coraje de soltar sus máscaras, cada persona que se niega a participar en el juego de la bondad manipuladora, es como una piedra arrojada a un estanque. Ondas que así expanden, que tocan a otros, que crean posibilidad, que muestran que hay otra forma de ser, que no tienes que jugar el juego, que puedes elegir diferente. Y tal vez alguien ve eso, tal vez alguien siente esas ondas, y tal vez, solo tal vez, eso les da el coraje de soltar sus propias máscaras, de elegir su propia autenticidad, y entonces ellos crean sus propias ondas. Y así, lentamente, el estanque cambia, no porque alguien lo forzó, no porque alguien predicó o convenció, sino simplemente porque alguien tuvo el coraje de ser real. Y eso fue suficiente. Esta es la paradoja final de la bondad, que la forma más efectiva de cambiar el mundo no es a través de la bondad performativa, no es a través de grandes gestos, no es a través de sacrificios dramáticos, es a través de la autenticidad silenciosa, a través de la honestidad radical, a través de la disposición a ser imperfecto, a través del coraje de soltar la máscara y simplemente ser humano. Complejo, contradictorio, real. Y cuando haces eso, cuando vives desde ese lugar, algo mágico sucede. No necesitas convencer a nadie de tu bondad. No necesitas probar nada. No necesitas acumular credenciales morales. Porque tu vida misma se convierte en el mensaje. Tu autenticidad se convierte en la invitación. Tu humanidad se convierte en el puente. Y las personas que están listas, las personas que están buscando algo real, te encontrarán. Se reconocerán en ti. Y juntos, sin necesidad de palabras, sin necesidad de performance, crearán espacios de autenticidad. Espacios donde las máscaras no son necesarias. Donde la bondad no es una herramienta, sino una expresión natural. Donde la conexión es posible porque todos han acordado ser reales. Y esos espacios, aunque sean pequeños, aunque sean raros, son sagrados. Son oasis en un desierto de performance. Son refugios en una tormenta de manipulación. Son recordatorios de lo que es posible cuando los humanos se atreven a ser humanos. Sin pretensiones, sin máscaras,
sin la necesidad de ser buenos, solo la disposición de ser reales. Así que aquí estamos, al final de este viaje, después de haber arrancado todas estas máscaras, después de haber expuesto todos estos mecanismos, después de haber mirado en los rincones más oscuros de la bondad humana. Y la pregunta sigue siendo, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Cómo vas a vivir ahora que has visto detrás de la máscara? Puedes elegir el cinismo. Puedes decidir que si toda bondad es manipulación, entonces no vale la pena ser bueno. Puedes usar este conocimiento como excusa para tu propio egoísmo, para tu propia crueldad, para tu propia falta de conexión. Puedes decir, todos están manipulando, así que yo también lo haré. Y nadie podría culparte. Es una respuesta comprensible, una respuesta humana, pero es también una respuesta que te mantendrá atrapado, que te mantendrá desconectado, que te mantendrá usando máscaras, solo que ahora con plena conciencia de lo que estás haciendo. O puedes elegir algo diferente, algo más difícil, algo más valiente. Puedes elegir la autenticidad. Puedes elegir reconocer tus motivaciones complejas sin juzgarlas. Puedes elegir ser honesto sobre tus expectativas. Puedes elegir soltar la identidad de persona buena y simplemente ser humano. Puedes elegir la bondad consciente, la bondad que reconoce sus propias sombras. La bondad que no pretende ser pura pero que es real. La bondad que no busca reconocimiento pero que surge naturalmente de la conexión. Y esa elección que haces momento a momento, día a día, es lo que define quién eres. No tus intenciones, no tus creencias, no tu identidad declarada, sino tus elecciones, las pequeñas, las que nadie ve, las que no te dan crédito, las que no impresionan a nadie. Esas son las que importan. Esas son las que revelan quién realmente eres cuando todas las máscaras caen. Y aquí está la verdad más profunda de todas. La verdad que subyace a todo lo que hemos explorado. No eres ni bueno ni malo. Eres humano. Y ser humano significa contener multitudes. Significa ser capaz de bondad extraordinaria y crueldad devastadora. Significa tener motivaciones complejas que ni tú mismo entiendes completamente. Significa usar máscaras a veces y ser auténtico otras veces. Significa manipular y ser manipulado. Significa amar y herir. Significa conectar y separar. Significa todo eso y más. Simultáneamente. Contradictoriamente. Complegement. Y cuando aceptas eso, cuando realmente lo aceptas no solo intelectualmente sino en lo profundo de tu ser, algo se libera. La necesidad de ser perfecto se disuelve. La necesidad de ser visto como bueno se desvanece. La necesidad de usar la bondad como identidad se suelta. Y lo que queda es algo más simple, más directo, más real. La capacidad de estar presente, de responder a cada momento desde donde estás. No desde donde crees que deberías estar. No desde donde otros esperan que estés, sino desde donde realmente estás. Con toda tu complejidad, con todas tus contradicciones, con toda tu humanidad. Y desde ese lugar, la bondad se vuelve posible de una forma que nunca lo fue antes. No la bondad performativa. No la bondad manipuladora, no la bondad que busca validación, sino la bondad que simplemente es. La bondad que surge cuando dejas de intentar ser bueno y simplemente eres. La bondad que no necesita nombre, que no necesita reconocimiento, que no necesita defensa, porque no está basada en la identidad. Está basada en la presencia, en la conexión, en el reconocimiento momento a momento de tu humanidad compartida con todos los demás seres. Y esa bondad sin máscara, es la única que realmente puede sanar, la única que realmente puede conectar, la única que realmente puede transformar. No porque sea perfecta, sino porque es real, no porque sea pura, sino porque es honesta, no porque te haga mejor que otros, sino porque te hace más humano, más vulnerable, más vivo. Y en esa vulnerabilidad, en esa humanidad, en esa vida, hay algo que trasciende todas las máscaras. Algo que no puede ser manipulado porque no está tratando de obtener nada. Algo que no puede ser usado como arma porque no está defendiendo nada. Algo que simplemente es. Y tal vez eso es lo que la bondad siempre fue destinada a ser. No una herramienta, no una estrategia, no una identidad, sino una expresión natural de lo que sucede cuando los humanos dejan de actuar y simplemente son. Cuando sueltan sus máscaras y se reconocen mutuamente en su humanidad completa. Cuando aceptan que todos están luchando, que todos están tratando de encontrar su camino,
que todos están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen, y que en esa lucha compartida, en esa búsqueda compartida, en ese sufrimiento compartido, hay una conexión que no necesita palabras, que no necesita gestos, que no necesita performance, que simplemente es. Esta es la bondad más allá de la máscara, la bondad que no teme ser vista como imperfecta, la bondad que no necesita ser celebrada, la bondad que no busca recompensa, la bondad que surge del reconocimiento simple y profundo de que todos somos lo mismo, todos humanos, todos complejos, todos capaces de luz y oscuridad, todos tratando de navegar este mundo imposible, y que en ese reconocimiento, en esa humildad, en esa honestidad, hay algo más poderoso que cualquier performance de virtud. Hay conexión real, hay amor genuino, hay bondad auténtica, y eso, al final, es todo lo que realmente importa. No cuántas veces fuiste bueno, no cuántas personas impresionaste con tu virtud, no cuántos puntos morales acumulaste, sino cuántas veces tuviste el coraje de ser real, cuántas veces elegiste la autenticidad sobre la performance, cuántas veces soltaste la máscara y permitiste que alguien viera quién realmente eres, cuántas veces te conectaste genuinamente con otro ser humano sin agenda, sin expectativas, sin la necesidad de ser visto como bueno. Solo dos humanos reconociéndose mutuamente, solo dos almas tocándose en la oscuridad, solo dos corazones latiendo al mismo ritmo por un momento, y luego la vida continúa. Pero algo ha cambiado, algo se ha tocado, algo se ha reconocido, y eso es suficiente, es más que suficiente, es todo, porque al final, cuando todo se reduce a su esencia más pura, cuando todas las capas de complejidad se pelan, cuando todas las máscaras caen, lo que queda es simple. Estamos aquí, juntos, en este planeta girando en el vacío. Todos nacimos sin elegirlo, todos moriremos sin poder evitarlo, y en el tiempo entre esos dos eventos, tenemos elecciones, innumerables elecciones, pequeñas y grandes, significativas y insignificants. Y cada una de esas elecciones es una oportunidad de conectar o separar, de amar o temer, de ser auténtico o actuar, de soltar la máscara o aferrarse a ella. Y nadie puede hacer esas elecciones por ti. Nadie puede decirte cuál es la correcta, porque no hay una respuesta correcta, no hay un manual, no hay un camino garantizado. Solo hay tu vida, tu experiencia, tu viaje, y la pregunta constante, momento a momento, de quién vas a ser. No quién vas a pretender ser, no quien otros esperan que seas, sino quien realmente eres cuando nadie está mirando, cuando no hay audiencia, cuando no hay recompensa, cuando es solo tú y tu conciencia y la elección frente a ti. Y en esos momentos de verdad, es donde se revela todo. Es donde descubres si tu bondad es real o performance, si tu compasión es genuina o estratégica, si tu amor es auténtico o condicional. Y la respuesta puede sorprenderte, puede no ser lo que esperabas, puede no ser lo que quieres que sea, pero será la verdad. Y la verdad, por más incómoda que sea, es el único lugar desde donde puede comenzar el cambio real. Porque no puedes cambiar lo que no reconoces. No puedes transformar lo que niegas. No puedes evolucionar desde una mentira. Solo desde la verdad. Solo desde la honestidad brutal sobre quién eres y qué estás haciendo. Y esa honestidad es aterradora. Porque significa soltar todas las historias que te has contado sobre ti mismo. Todas las justificaciones. Todas las racionalizaciones. Todas las formas en que has pintado tu comportamiento con los colores de la virtud cuando en realidad era algo más complejo, más oscuro, más humano. Pero esa honestidad también es liberadora. Porque cuando dejas de pretender, cuando dejas de actuar, cuando sueltas la necesidad de ser visto como bueno, te vuelves libre. Libre para ser quien realmente eres. Libre para cometer errores sin que destruyan tu identidad. Libre para tener motivaciones complejas sin sentirte culpable por ellas. Libre para ser humano en toda tu complejidad contradictoria. Y esa libertad es el regalo más grande que puedes darte a ti mismo y a otros, porque cuando eres libre, cuando no estás atrapado en la performance, cuando no estás defendiendo una imagen, puedes realmente ver a otros, puedes realmente conectar, puedes realmente amar, no la versión idealizada de ellos, sino quienes realmente son, con todas sus imperfecciones, con todas sus sombras, con toda su humanidad. Y ese tipo de amor, ese tipo de conexión, ese tipo de bondad, es raro, es precioso,
Es lo que todos anhelamos en lo profundo de nuestro ser. No ser admirados. No ser puestos en un pedestal. No ser vistos como perfectos, sino ser vistos, realmente vistos, en toda nuestra complejidad, en toda nuestra imperfección, en toda nuestra humanidad, y ser aceptados, no a pesar de nuestras sombras, sino incluyendo nuestras sombras, porque son parte de nosotros, porque son lo que nos hace humanos, porque son lo que nos hace reales. Y cuando encuentras eso, cuando encuentras a alguien que puede verte así, o cuando te conviertes en alguien que puede ver a otros así, todo cambia. Las relaciones se profundizan, las conexiones se vuelven reales. El amor se vuelve posible de una forma que nunca lo fue antes. No el amor romántico de las películas, no el amor idealizado de los cuentos de hadas, sino el amor real. El amor que puede sostener la complejidad, el amor que puede abrazar la sombra, el amor que no necesita que seas perfecto, solo que seas real. Y ese amor sin máscara, es lo que realmente puede sanar, no solo a individuos, sino a comunidades, a sociedades, al mundo, porque cuando suficientes personas eligen la autenticidad, cuando suficientes personas sueltan sus máscaras, cuando suficientes personas se atreven a ser reales, el sistema completo cambia. Las estructuras de poder basadas en la bondad performativa se desmoronan. Las jerarquías morales se disuelven. Las divisiones entre buenos y malos se revelan como las ilusiones que siempre fueron. Y lo que emerge es algo nuevo, algo más complejo, algo más humano. Una forma de relacionarnos que no está basada en la performance, sino en la presencia. No en la manipulación, sino en la conexión. No en las máscaras, sino en la verdad. Y tal vez eso suena utópico. Tal vez suena imposible. Tal vez estás pensando que nunca podría suceder. Que los humanos siempre usarán máscaras. Que la manipulación siempre será parte de las relaciones humanas. Que la bondad performativa nunca desaparecerá. Y tal vez tengas razón. Tal vez es imposible. Tal vez es un ideal que nunca se alcanzará completamente. Pero eso no significa que no valga la pena intentarlo. Eso no significa que no valga la pena elegir la autenticidad en tu propia vida. Eso no significa que no valga la pena soltar tus propias máscaras incluso si nadie más lo hace. Porque el punto no es cambiar el mundo. El punto es vivir con integridad. El punto es ser congruente entre lo que dices y lo que haces. Entre lo que crees y cómo actúas. Entre quien pretendes ser y quien realmente eres. Y esa congruencia, esa integridad, esa autenticidad, es su propia recompensa. No necesita validación externa. No necesita que otros la reconozcan. No necesita cambiar el mundo. Solo necesita ser vivida. Momento a momento. Elección tras elección. Día tras día. Y cuando vives así, cuando vives desde ese lugar de autenticidad, algo extraordinario sucede. No de forma dramática. No de forma obvia. Sino subtlemente. Silenciosamente. Te vuelves más tú mismo. Más completo. Más integrado. Las partes de ti que habías rechazado, que habías empujado a la sombra, comienzan a emerger. No de forma destructiva, sino de forma que puede ser integrada, reconocida, aceptada. Y con esa integración viene una paz que no puede ser encontrada de ninguna otra forma. La paz de no estar en guerra contigo mismo. La paz de no tener que mantener máscaras. La paz de simplemente ser quien eres. Y esa paz es contagiosa. Cuando alguien está en paz consigo mismo. Cuando alguien no está en guerra interna. Cuando alguien ha integrado sus sombras. Hay una calidad en su presencia que es palpable. No es que sean perfectos. No es que nunca cometan errores. No es que siempre sean bondadosos. Es que son reales. Son auténticos. Son congruents. Y esa congruencia crea un campo de posibilidad alrededor de ellos. Un espacio donde otros pueden soltar sus propias máscaras. Donde otros pueden ser reales. Donde otros pueden conectar genuinamente. Y tal vez eso es todo lo que podemos hacer. Tal vez eso es todo lo que se nos pide. No salvar al mundo. No ser perfectos. No ser siempre bondadosos. Sino simplemente ser reales. Ser auténticos. Ser congruents. Y confiar en que eso es suficiente. Confiar en que cuando vivimos desde ese lugar, cuando elegimos la autenticidad sobre la performance, cuando soltamos nuestras máscaras, estamos contribuyendo a algo más grande que nosotros mismos. Estamos creando posibilidad. Estamos plantando semillas. Estamos siendo parte del cambio que queremos ver. No de forma grandiosa. No de forma que será reconocida.
Sino de forma silenciosa, humilde real. Y al final, cuando mires hacia atrás en tu vida, cuando evalúes lo que hiciste y quién fuiste, las preguntas importantes no serán cuántas veces fuiste bondadoso. No serán cuántas personas impresionaste. No serán cuántos logros acumulaste. Serán más simples, más profundas. ¿Fuiste real? ¿Fuiste auténtico? ¿Tuviste el coraje de soltar tus máscaras? ¿Te atreviste a ser visto en tu humanidad completa? ¿Amaste genuinamente? ¿Conectaste realmente? ¿Viviste con integridad? Y si puedes responder sí a esas preguntas, si puedes decir que al menos intentaste, que al menos hiciste el esfuerzo, que al menos elegiste la autenticidad más veces de las que elegiste la performance, entonces habrás vivido bien. No perfectamente, no sin errores, no sin momentos de manipulación y máscaras, pero bien, humanamente, realmente. Y eso es todo lo que cualquiera puede pedir. Eso es todo lo que realmente importa. Eso es suficiente, porque al final, la bondad más profunda no es la que se ve, no es la que se celebra, no es la que impresiona, es la bondad de ser real, de ser auténtico, de tener el coraje de soltar las máscaras y simplemente ser humano. Complejo, contradictorio, imperfecto, pero real, siempre real. Y en esa realidad, en esa autenticidad, en esa humanidad sin filtros, hay algo más valioso que cualquier performance de virtud. Hay verdad, hay conexión, hay amor, hay vida, y eso, al final, es todo lo que realmente tenemos. Y es suficiente, es más que suficiente, es todo.